Continuando, teniendo como referencia el video anterior, vamos a afirmar lo siguiente. Cuando asociamos un número a situaciones como metros sobre el nivel del mar, temperatura sobre cero, ganancias, tener, ahorrar, subir, años después de Cristo, avanzar, etcétera, lo hacemos utilizando ¿qué tipo de números? Hemos dicho que lo hacemos utilizando los números, en este caso hablamos de números positivos. En cambio, cuando asociamos un número a situaciones como metros bajo el nivel del mar, temperaturas bajo cero, pérdidas, gastar, bajar, años antes de Cristo, retroceder, etcétera, nos estamos refiriendo a ¿qué? A números negativos. Y hemos hablado de un número que es importante, que es el referente, que es a partir del cual puedes identificar los números positivos y los números negativos, que es el cero. Acuérdate que el cero carece de signo, no tiene signo, y decimos que no es positivo, no es negativo, y carece de signo. ¿Estamos? El cero es, por decir, la frontera entre lo que es positivo y entre lo que es negativo. A partir del cero puedes saber lo que está sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar. Lo que es temperatura sobre cero y temperaturas bajo cero. Lo que es ganancia o lo que es pérdida. Lo que es avanzar, lo que es retroceder. ¿Estamos? Entonces, cuando unimos nosotros los números positivos, los números negativos y el cero, obtenemos el conjunto de los números enteros. ¿Quién es el conjunto de los números enteros? Es el conjunto formado por los números positivos, los números negativos y el cero, que lo representamos con esta letra y cuyos elementos, ¿quiénes son? Vamos a ver acá primero los números negativos. Falta acá este número, el número 0, ¿sí? El número 0 y los números positivos. Entonces, esos números conforman el conjunto de los números enteros. ¿Estamos? Mira que a los números positivos también lo puedo escribir así. Más 1, si deseo. Más 2, más 3. Yo te sugiero que trabajes sin el signo, porque ya se sobreentiende que si no tiene el signo es porque es positivo. Además, esto te permite afirmar lo siguiente, que todos los números naturales se conforman como los números enteros o se comportan como los números enteros positivos. Es decir, son los números enteros positivos. Además, si te das cuenta, mira, acá tienes el 0, después del 0 está el 1, el 2, el 3 y así sus consecutivos. En cambio, en los números negativos, mira, antes del 0, ¿quién está? El menos 1. Antes del menos 1, el menos 2. Antes del menos 2, el menos 3, el menos 4, porque ese es su orden, ¿estamos? Ahí está ordenado el conjunto de los números enteros. Además hemos visto, ya tú lo has visto, mejor dicho, cómo se ubican los números naturales en la recta numérica. Similar es lo que haces con los números enteros. Al primero que tienes que ubicar es al número 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Trazas tu línea recta, ubicas al 0. A partir del 0, ¿sí? Marcas con puntos, con líneas, como quieras, y a la misma distancia una de otro, hacia la derecha, los puntos. Y hacia la izquierda también dichos puntos. ¿Por qué? Porque hacia la derecha, ¿qué vas a colocar? Los números positivos. Y hacia la izquierda, ¿qué vas a colocar? Los números negativos. Es decir, te queda una imagen así, mira. Ubicas al 0, hacia la derecha colocas primero tus marquitas que estén a la misma distancia una de otra, hacia la izquierda también tus marquitas que estén a la misma distancia una de otra. Y comienzas a ubicar a la derecha los números positivos, empezando de quién, del 1. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Y hacia la izquierda los números negativos. ¿Con quién empiezas? Con el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eso es importante que tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números enteros ubicado en la recta numérica también está ordenado. Y está ordenado de izquierda a derecha. ¿Y qué significa eso? Que los números que están a la izquierda siempre son menores que los números que están hacia la derecha.
Por eso es que tú puedes afirmar que el menos 5 es menor que el menos 1. ¿Por qué? Porque está a su izquierda. ¿Sí? Que el menos 1000 es menor que el menos 2, porque el menos 1000 va a estar más a la izquierda. Si tú continúas, recién lo vas a poder ubicar por ahí al menos. Estamos. Y además, los números negativos siempre van a ser menores que el 0 y que cualquier número positivo. Mientras más se aleja el número negativo del 0, es menor. Mientras más se acerca, es mayor. Mientras más se aleje el número positivo del 0, es mayor. Mientras más se acerca, es menor. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ver un concepto que es importante. Distancia entre dos puntos en la recta numérica. Vamos a trabajar en este espacio. ¿Sí? Acá tengo mi recta numérica y quiero saber cuál es la distancia entre dos puntos. Mira, por ejemplo, cuál es la distancia de menos 6 hasta el 4. ¿Sí? Para eso vamos a crear un segmento para poder visualizarlo mejor. Digo acá, de menos 6. ¿Cuál es la distancia hasta el 4? ¿Sí? Si quieres lo puedes hacer así a simple observación. Mira. Si no, acá te estás dando cuenta que ya está saliendo esa distancia. Mira. ¿Cuántas unidades hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades. ¿Sí? Esa es la distancia entre estos dos puntos. Si yo quiero también, lo puedo hacer así. Mira, nombre y valor. ¿Sí? ¿Y qué te sale? Que de acá a acá hay 10 unidades. Y eso es importante porque te va a servir para resolver algunos problemas. ¿Estamos? Mira, ¿cuál es la distancia, por ejemplo, del menos 7? Mira, del menos 7, voy a crear un segmento acá, hasta el, perdón, segmento, de menos 7, a ver, dice acá, voy a mover ya, del menos 7 al 7, mira. Si tú te das cuenta, mira, ¿cuántas unidades hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 unidades. ¿Sí? Esa es la distancia entre esos dos puntos. Si yo quiero, mira, ahí me va a salir nombre y valor. Tengo que este segmento mide 14 unidades. ¿Cuál es la distancia del menos 9? Mira, del menos 9 al 0. Distancia del menos 9 al 0. Digo acá, propiedades, nombre y valor, 9 unidades. ¿Estamos? En eso tienes que tener también mucho cuidado. ¿Cuál es la distancia del menos 10? Vamos a crear un segmento acá, hasta el 6. ¿Sí? Si tú te das cuenta acá, la distancia, ¿cuál va a ser? Digo acá, nombre y valor, 16. Y si tú te das cuenta, cuentas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unidades. Esto te va a servir mucho sobre todo cuando, mira, cuando tú, por ejemplo, quieras trabajar con años y que son problemas que siempre te presentan. Por ejemplo, acá como tengo valores muy pequeños, vamos a hacerlo un poco más, a ver, en otra escala. Si yo me refiero, por ejemplo, a años antes de Cristo y años después de Cristo, y me dice, ¿cuántos años han transcurrido de 300 años antes de Cristo a 250 años antes de Cristo? Voy a hacer lo mismo, ¿sí? Para que te des cuenta. ¿Ya? Acá está 300 antes de Cristo, ¿no? Hasta el 250 después de Cristo. ¿Cuántos años han transcurrido? Acuérdate que acá la escala de cuánto es, mira, de 50 en 50. Y acá hay 50, 50, 50. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces, acá ¿cuántos habría? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 650, ¿no?
A ver, vamos a verificarlo. Propiedades, tengo dificultad, me olvidé, 550. Desde el menos 300 hasta el 250 han transcurrido ¿cuántos años? 550 años. ¿Sí? ¿Cuántos años han transcurrido desde 400 antes de Cristo hasta el año 0? ¿Cuántos años hay de acá a acá? A simple vista. Acá hay 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Si tú lo revisas ahí, ¿cuánto ha transcurrido? 400 años. Y esto sí es muy, muy importante, por favor. Tienes que tener mucho cuidado. Mira. Hacemos otro ejemplo. Desde el 500 antes de Cristo hasta el 400 después del Cristo. ¿Cuántos años han transcurrido? Acá ya te salió la respuesta, 900. Pero si no, decimos propiedades, nombre y valor. ¿Cuántos años han transcurrido? 900. ¿Sí? Tienes que tener mucho cuidado cuando haces ese tipo de ejercicios. Espero que te haya ayudado. Gracias.